compartir este día. Muchas gracias. Estamos muy alegres. Oye, lo bastante, mi corazón está feliz por latir con el corazón de cada uno de ustedes, por aprender de cada uno de ustedes. El camino parece un poco largo, pero no es ni siquiera la mitad de que lo que los grandes hombres han hecho, y estamos en ese camino para aprender y desarrollarnos al máximo para poder compartir. Bienvenidos a cada uno de los grupos hermanos, a cada uno de los Calpulli. Vamos, los cargos ya están repartidos por parte de los integrantes del grupo. De esta manera aligeramos la carga de los que vienen a compartir para que disfruten. Vamos a compartir nuestras formas. Sabemos que en otros lugares se manejan de diferente manera, sin embargo la esencia y el corazón es uno. Cuando empezamos a organizarnos de esta manera, vamos a ver las coincidencias más que las diferencias. Desde pequeños a veces nos dicen que el diferente es el raro, que el diferente es lo que no hay que confiar, y sin embargo en este camino llamado Mexicayo hay muchas formas y diferencias. Sin embargo, si nos centramos en eso, pues siempre vamos a estar cada quien pensando que lo que hacemos es lo mejor. Busquemos las coincidencias. Las coincidencias es venir a movernos, porque Olin Yolisti, el movimiento es vida. De esa forma todo se sigue expandiendo del centro hacia el exterior, de lo interno, de abajo hacia arriba. Es el movimiento de Quetzalcóatl y de Xolotl juntos. Todo en el universo está en movimiento. Los planetas tienen su propia rotación, su traslación alrededor del Sol. El Sol a su vez gira alrededor de otro Sol, y así hasta el infinito. Nuestras células, nuestros átomos también tienen un centro y giran sus electrones, sus moléculas. Todo está en movimiento, y de esta forma tenemos que manifestarnos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. De lo que estemos llenos, de lo que estemos rebosando, es lo que derramaremos hacia el exterior. Si en nuestro ser interno hay violencia, hay miedos, vamos a derramar eso hacia los demás, vamos a proyectar eso. Si en nuestro ser interno hay crítica, hay culpa, hay vergüenza, hay no aceptación, vamos a proyectarlo a los demás. De esta forma es como Tezcatlipoca, esa ciencia de la psicología que nos manejaron nuestros ancestros, los denominados Tecopos, la naturaleza misma y el cosmos, cómo todo está conectado, trabajando con los 4 movimientos, pero además con el Huicatlán.